¿Dibujé Not Safe for Work para mi tarea? Por supuesto, porque ¿qué es lo peor que le puedes hacer a la profe que te cae muy mal? Pero si realmente quieres saber cómo son los dibujos que hice, entonces mejor lárgate del video, porque mi canal es una mierda. Por eso deja dislike y ni se te ocurre entrar a los enlaces de esta descripción, porque te aseguro de que si me empiezas a seguir, vas a acabar en un manicomio. Las razones por las cuales puedo odiar muchísimo a esta señora son muchísimas, y también te las voy a explicar para que entremos en contexto. Primero, como ustedes saben, yo estoy estudiando arquitectura y hay una materia que particularmente no me gusta. Bueno, el primer semestre no tanto, pero el segundo semestre me tocó con otra profesora, a quien le vamos a poner Dolores Delano. Dolores Delano es una maestra que prácticamente no explicaba correctamente. Claro que las explicaciones, según ella en su mente, quedaban repiola, pero ese no es el punto. A pesar de que yo sé que esa no es una suficiente razón para decir me cae mal, pues en mi caso sí, y les voy a explicar el porqué. Yo comprendo que tú tienes un título ya de arquitecta y todo eso, pues qué bien por ti, te has esforzado, pero eso no significa que tengas que creerte superior a tus estudiantes, a tal punto de decir cosas como en modo código, ¿entiendes? Si es que tú vas a calificar un trabajo, no hace falta que le digas al estudiante con 1000 vueltas lo que tiene que decir y que le digas que sus propuestas no son particularmente interesantes. Primero que te diga que vayas al abstracto y luego si te abstraes demasiado dice que no es lógico. Eso estresa muchísimo, pero eso no es lo peor. La peor parte de todo eso es la manera en la que te dice. Otra cosa que enoja muchísimo es hacer de menos los trabajos y poner como uno como que si fuera el mejor. Yo la verdad es que si fuera profesora trataría de estar en un punto súper mega neutral, porque solamente imagina cómo se sentiría un estudiante cuando vea que su maestra pone en un altar a otro estudiante. Te sentirías mal, ¿cierto? Sentirías que hacen de menos tu trabajo, ¿verdad? Y la última y mayor razón de mi caso es que no porque tú tengas un título y no porque seas mayor significa que no puedes aprender de otra persona. Sí, yo estoy consciente que aún no tengo mi título y estoy consciente de que tal vez yo soy una persona de mierda que no va a lograr nada en la vida, pero si algo yo sé hacer es dibujar. Y sí, tampoco quiero tirármelas como de oh, yo soy una experta dibujando, soy una crack, porque no, pueden haber personas y existen personas que lo hacen mejor que yo, pero yo sé que tú pasaste 5 años estudiando arquitectura, pero no has pasado 8 años dibujando cuerpo humano. Yo sí, así que tratar de a veces corregirle a tu maestra cuando te enseñe de proporción del ser humano, creo que deberías escuchar a tu estudiante, tomando en cuenta de que ella incluso sí sabía que yo era ilustradora. Incluso cuando yo le dije que era artista, ella en cambio se lo tomó mal, como los estudiantes que se lo tomaron mal en el otro video que les expliqué. Pero la verdad es que de parte de una profesora tan mayor y con esa actitud, créanme que le caía eso ya muy mal. Entonces fue cuando aproveché todas mis habilidades como artista Not Safe for Work para hacerle la mejor tarea del mundo, la cual se las voy a mostrar a continuación. Y aquí es cuando ustedes se van a estar preguntando ¿por qué mierda dibujaste Not Safe for Work si se supone que son casas? Bueno, en arquitectura tienes que entender de proporción, al igual que en un dibujo. ¿Y por qué es necesario aprender acerca de la figura humana en arquitectura? Porque cuando vas a dibujar un ser humano en la escala de la casa, tienes que evaluar correctamente la altura de esa persona para ver que el techo no esté demasiado alto o ver que tampoco esté desproporcionada una puerta. Claro, no a tal punto de dibujarlo de manera súper épica como para un dibujo completo en donde resalta el personaje, pero el punto es entenderlo. A continuación, te voy a decir las indicaciones que nos dijo Dolores Delano para la tarea, y quiero que guarden muy bien en su cabecita todas estas indicaciones porque realmente les va a servir para entender lo que viene después. Estudio antropométrico, es decir, teníamos que dibujar a un ser humano en escala 1:10. Teníamos que también tomar las medidas de una persona ya existente, es decir, podía ser de tu madre, de tu padre, de tu tío o también podría ser las tuyas. Yo elegí medirme a mí misma. Número 2, teníamos que poner cada persona en 5 posiciones diferentes, 5 posiciones que sean estáticas y 5 posiciones dinámicas. Hablamos de 10 dibujos, pero también por cada dibujo teníamos que ponerla en vista frontal, de perfil y vista superior, es decir, en total eran 30 dibujos. Otro dato muy importante, y es que la profesora dijo el siguiente ejemplo: aparte de que también teníamos que poner las medidas totales y parciales, es decir, cuánto medía el brazo, por ejemplo, algo que me demoré muchísimo en hacer porque eran 30 dibujos, el punto es que ella nos dio un ejemplo. Dijo: el semestre anterior un estudiante hizo bailarinas, es una tarea con la que pueden divertirse muchísimo. Y sí que me divertí, señora, y esto fue lo que Dolores Delano nos indicó. Ahora solamente teníamos que hacer 30 dibujos para el día siguiente, no pasa nada. Amigos, me tuve que levantar a las 5 de la mañana para poder terminar la
tarea y ni siquiera tuve buena nota. Pero ese no es el punto era joderle a la profesora con el NSFW. Y bueno, llegó el día de la presentación y como ustedes saben, en clases virtuales tenemos que compartir la pantalla. Por lo tanto, la profesora no fue la única que vio los excelentes dibujos que les voy a enseñar a continuación, sino también mis compañeros. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les dije que tenían que tener grabado en su cabecita todas las indicaciones acerca de la tarea? Bueno, pues en el momento de presentar, la profesora fue llamando nombres de manera aleatoria y justo luego me tocaba a mí. Aparte de las medidas totales y parciales que también les expliqué, yo había puesto conclusiones, es decir, algo que absolutamente no me pidieron, pero yo lo puse porque quería esforzarme el doble. Pero lo más importante, como les digo, es el dibujo. Aquí les voy a mostrar el primero, posición frontal, y todos los dibujos son prácticamente parecidos. El primer dibujo frontal que tiene todos estos detalles y también un pequeño esquema en 3/4 en la parte superior para que haya más o menos un contexto del dibujo. Conforme la presentación iba avanzando, obviamente cada dibujito de la parte de arriba tenía un contexto cada vez más sugerente y cuando ya tocaban las posiciones dinámicas, pues ya se pueden ir imaginando. ¿Se acuerdan también del dato que les dije que tenían que tener grabado en su cabecita? Del hecho de que ella había dicho que podían hacer bailarinas. Bueno, como siempre, no falta la típica huele pedo de la profesora que va a hacer exactamente lo mismo, es decir, hizo las malditas bailarinas, pero como yo soy tan original y soy tan psicópata y tan pervertida, entonces tenía que hacer también una bailarina. Y en este caso hice una bailarina de pole dance, es decir, el baile del tubo. Sí, yo también estoy consciente de que eso es un deporte, pero como vamos a irnos para el lado sugerente, porque en este caso sería not safe for work, entonces uno de los dibujos de posiciones dinámicas lucía más o menos así. Pero mejor, déjenme contarles poco a poco cuál fue la reacción de la profesora y cómo y cuál fue la energía y manera en la que fui presentando el trabajo, porque les juro que esto es algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Así que vamos a empezar cuando dijo, señorita, empiece a presentar. A continuación empecé a decir, ya se está viendo mi pantalla con un documento en PDF que estaba en modo de presentación. Y fue cuando la profesora no me dijo nada, simplemente se quedó muda y me dijo, sí, ya puedo verlo. Con su voz muerta, es que no puedo con esta profesora. Simplemente acordarme ya me hace querer vomitarme, pero no importa. Luego empecé a presentar el primer dibujo que ya les dije. Y la profesora estaba como de... Y también otra cosa que debo resaltar muchísimo y que quiero que guarden en su cabecita. Y es que había hecho la proporción con el canon ideal de 8 cabezas. Porque como ustedes saben, el canon ideal de 8 cabezas se utiliza para poder medir el cuerpo humano como tal. Y también está el canon de 7 cabezas y media. Ese canon de 7 cabezas y media se utiliza así, para medidos también más neutrales o estándares. Pero el ideal, que es el de 8 cabezas, es el mejor que se puede utilizar. Y de ahí, para hacer manga, anime, personajes para cómics, se utiliza el de 8 cabezas y media, que en este caso sería el de la figura heroica. Bueno, ahora sí, sabiendo esto, continuemos. Después la profesora empezó a evaluar, lo quedó viendo con su cara de, como lo dice su nombre, Dolores de la... Entonces, después de todo esto, empezó a decir, ok, siguiente, y empecé a mostrarle el siguiente dibujo, que es este de aquí, luego el siguiente, ya sabes, porque también tiene que tener un contexto de dónde está sentada, y también le tenía que poner sudor en todas partes. Otra cosa que luego la profesora me preguntó en media presentación fue, ¿de dónde son las medidas? Y ahí fue cuando yo le dije, son mis medidas. Ese fue un detalle que hizo que la tipa retorciera aún más la cara, porque solamente imagínate tener que ver un dibujo not safe for work y que luego tu estudiante diga que prácticamente son sus medidas en el dibujo. Pero era mi cometido, incomodarla de manera súper épica. Bueno, continuando con el tema. Entonces luego seguí explicando de manera súper normal, como que si se tratara de la tarea, ¿entiendes? Yo era hablando acerca de la proporción, era hablando acerca de los ángulos que formaban las posiciones de los brazos porque me encantan las matemáticas. El punto es que la tipa solamente lo seguía viendo y se ponía cada vez más incómoda, porque solamente imagina lo que es tener que ver una posición dinámica que luzca más o menos así. Entonces, sucesivamente y conforme íbamos avanzando, yo puse los dibujos en un orden el cual contara más o menos lo que sería una historia, ya que como ustedes se dan cuenta, cada dibujo va aumentando la intensidad de sugestividad en el mismo dibujo como tal. Entonces, como les digo, todos los dibujos tienen un contexto, pero aquí viene ya la mejor parte, porque ya les mostré los dibujos, ya les conté lo que fue pasando, pero su pregunta del millón es, ¿pero qué carajo pasó después? ¿No te dijo nada enfrente de todo el mundo? Mientras la tipa tenía una cara de que quería mandarme a la mierda por ser una estudiante realmente atrevida y desgraciada, yo también quería mandarla a la mierda. Ya nos estábamos mandando a la mierda solamente con la mirada. Luego, entonces, ella me dijo que era un dibujo particularmente artístico. Tenía una voz que les juro que parecía que la tipa estaba tratando de cagar en un baño apuradamente. Aquí va a venir la parte que hasta ustedes van a sentir una rabia interna de que van a querer teletransportarse o viajar en el tiempo solamente para ir a la casa de la tipa y pegarle unos buenos puñetazos en la cara, proseguido a sacarle sus tripas, tomar sus riñones, cocinarlos en una sartén para luego echarse
dársela y darse de comer a las pirañas que están en Bolivia, pero no pasa nada. Después de todo esto, la profesora me dijo que estaba mal proporcionado, que debía haber usado el canon de 7 cabezas y media, porque el de 8 cabezas es para los mangas y los animes. Les juro que sentí una rabia interna, de esas que no me la pueden ni creer, porque chicos, como les digo, 8 cabezas y media se le llama figura heroica para justamente crear proporciones irreales. Los animes y los mangas sí utilizan el canon de las 8 cabezas y media, y ustedes pueden ir a comprobarlo, literalmente. Así que ese fue un error de la tipa. Ahí es cuando yo tenía unas ganas tremendas de poder decirle: ¡cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! pero no pasa nada. Y después de eso me dijo, ya apresurada, como ya queriendo morirse, como ya queriendo sacar la pantalla de ese momento, me dijo, ya puede dejar de presentar. Yo muy feliz dejé de presentar. Sé que la nota que tuve no la merecía mi dibujo, pero lo mejor de todo esto fue haber incomodado a la tipa. Fue lo que me alegró el día, fue lo que me llenó la vida. Si puedo volver a hacer que esa profesora se incomode con alguna cosa, soy capaz de hacerlo. Y ya como conclusión, quisiera que me dejaran en los comentarios qué han sido las peores cosas que le han hecho a sus profesoras que les caen muy mal. Y también le voy a mandar un hermoso saludo a la hermana de Dolores de Ramo. Y si no tienes hermana, también a tu madre, porque a ti saludo no te pienso mandar. Y bueno, ya esta pendeja está aquí terminada, para que si quieres arrancarte los ojos, puedes ir a verla. Pero yo te aconsejo que mejor no. Hasta el próximo video.